Oremos por favor. Señor, has sido bueno en esta mañana. Nos has traído de tu bendición a través de la exposición tan clara de la palabra en los diferentes grupos. También, Señor, has tenido el placer, por tu gracia, de escuchar cuando nuestro corazón con sinceridad se ha elevado para glorificarte, a través de la música, a través de las oraciones, a través de la entrega de ofrendas, de entrega de diezmos. Señor, y en este último periodo no queremos menos que seguir esperando de tu Espíritu Santo la exposición de tu palabra. Creemos firmemente que toda escritura es inspirada por ti, Señor, y toda es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Creemos que tenemos necesidad de toda ella para que podamos acomodarnos, ajustarnos al modelo que tú tienes. Pero también somos conscientes de que si no es por tu Espíritu Santo quien nos abre el entendimiento, nosotros no vamos a alcanzar, Señor, tu sabiduría. No confiamos en nuestro entendimiento, no confiamos en nuestro estudio, no confiamos en nuestras capacidades. Deseamos solo por fe confiar en ti, que tú nos vas a hacer llegar tu palabra, Señor. En este tiempo, Señor, toma placer en medio de nosotros y expón tu palabra. Corrígenos, instrúyenos, exhórtanos y disciplínanos a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, amado hermano, amada hermana. Ha sido muy edificante que hayamos podido avanzar hasta este capítulo 9 de Romanos. En esta iglesia tomamos la determinación de que además de que trabajamos por una predicación expositiva, es decir, nosotros no seguimos una temática de la exposición de la palabra, sino seguimos lo que el libro nos va diciendo en su propia temática, y con ello creemos que nos ajustamos mejor a la intención de Dios. Y a partir de ahí entonces hemos estado siguiendo continuamente el libro de Romanos. No nos hemos saltado ningún verso, todos de ellos hemos aprendido, y cómo el Señor ha sido benéfico con nosotros para enseñarnos. Y resulta que después de que abrimos Romanos y nos damos cuenta de la condición del hombre, vemos cómo Dios revela su gracia y su poder en el Evangelio, el que es poder para salvación. Después entra en el capítulo 2 de Romanos a decirnos la culpabilidad del hombre. ¿Por qué el hombre es culpable? Y nos explica con toda claridad por qué toda persona delante de Dios es culpable. No hay uno solo, dice en la narración del capítulo 3 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3, en los versos del 9 en adelante dice, no hay uno solo que sea bueno, no hay uno solo que sea justo, todos somos culpables delante de Dios de nuestro pecado. Así que todos los que estamos aquí sentados hoy podemos entender que hay una realidad que nos cobija, es que todos por nuestro pecado somos culpables ante Dios. En el verso 23 del capítulo 3 dice, todos están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. ¿Ve? Pero más adelante sigue el escritor indicando cuál es la diferencia entre aquel que delante de Dios es justo y el que se mantiene en su condición de impío, de injusto, de pecador, de condenado ante sus ojos. Y esa diferencia no es más que la aparición de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la cual, como vemos en el capítulo 8, es revelada a cada ser humano por intervención del Espíritu Santo. ¿Ve? Pero en el capítulo 9, Pablo redirecciona y dice, vamos a dejar de conversar de la seguridad con que el creyente es salvo y vamos a explicar por qué Dios tomó la determinación de a unos salvar y a otros no. Y comienza a desarrollar en el capítulo 9, 10 y 11 un enorme tema que es el tema de la elección de Dios, porque voy a decirle algo, usted no eligió ser salvo,
Usted no eligió a Dios. Usted no es bueno. Y usted no tiene justificación. Le voy a decir, su justificación viene de la obra de Cristo. Y si estás en Cristo, fuiste escogido para ser salvo. No fuiste tú, fue Dios quien te escogió. Y lo digo certeramente porque esa controversia ha existido siempre en la iglesia. La iglesia siempre se ha pretendido desviar de este tema y en muchas épocas se ha hecho muy crudo el defender lo que la Biblia ya nos dice. Fue Dios el que eligió. Y eligió sencillamente por su bondad, por su misericordia, por su voluntad. De tal manera que nosotros podemos leer en el capítulo 9, el verso anterior, que estuvimos hablando la semana anterior, en el verso 18 dice, de manera que, y refiriéndose a Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, lo endurece. La semana anterior vimos algo muy importante, y es que Dios, para tener misericordia de alguna persona, actúa en favor de esa persona. ¿Ve? ¿Cómo Dios tiene misericordia del que es salvo? Enviando a Cristo. ¿Cuál acto hizo? Enviar a Cristo, despojarse de Cristo, para que Cristo en la cruz del Calvario alcanzara la justificación, la redención de aquel por el cual Dios tiene misericordia. ¿Ve? Entonces Dios tiene misericordia del ser humano interviniendo, actuando, parándose en medio del camino de aquella persona y trayéndolo hacia sí. Y sigue actuando y continúa actuando hasta sostenerlo para el último de los días, recogerlo hacia sí. Mas Dios al que quiere endurecer, endurece. ¿Y cómo Dios endurece? Veíamos la semana anterior que en el capítulo 1 de Romanos y del verso 21 hasta el verso 32 nos habla de cuál es el proceso de endurecimiento. Ellos no mostraron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los deja, se aparta. Dios no actúa, sino que al contrario, se retrae. Y Dios los abandona a una mente reprobada para que cometan con avidez toda clase de inmundicias, toda clase de impiedad, para que cada día en el envanecimiento de su mente y en el entenebrecimiento, de su corazón, puedan entonces cada día ser más duros y cometer cada día mayores inmundicias, maldades, para que maquinen cada vez más su pecado, todavía más cruel y más grave sobre sí mismos. De tal manera que Dios de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Se da cuenta? Hasta allí estuvimos la semana anterior. Y aquí, en el verso 19, surge el ser humano. ¿Ve? Después de que nos enfrentamos a la realidad de que Dios es el que elige a quien quiere tener misericordia o de quién quiere tener misericordia y a quién quiere endurecer. Después de que Dios elige, entonces el ser humano se levanta en el verso 19 y le reclama a Dios. Pablo dice en su discurso, utilizando nuevamente la diatriba, pero me dirás, ¿por qué entonces sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Se da cuenta? Ahora el ser humano se mete a cuestionar a Dios. Fíjese, verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El ser humano se levanta y le dice a Dios, en otras palabras, bueno Dios, si es usted el que tiene misericordia del que quiera, y si es usted el que endurece al que usted quiera, entonces ¿por qué nos culpa a nosotros? ¿Por qué nos quiere condenar?
¿Por qué Dios, si es usted el que decide? Usted siempre cumple su voluntad. Fíjese que no tenemos la posibilidad de resistir a su voluntad. Y el ser humano eleva un cuestionamiento a lo que es Dios y a lo que es su voluntad. El ser humano se atreve a cuestionar a Dios y preguntarle: ¿por qué, Dios, usted me va a culpar a mí si usted me endureció? ¿Dónde está, Dios, tu justicia? ¿Qué pasa, Dios? ¿Por qué somos nosotros culpables? Y el ser humano siempre ha actuado de la misma manera. Ha querido meterse contra, ir en contra, eso es resistir la voluntad, ir en contra de la voluntad de Dios. Y veamos que Pablo responde de la siguiente manera. Leo de los versos 20 al 24. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré al vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo dice: ahora sí te estás metiendo en un problema, ser humano. Hombre, pecador, malo, entenebrecido. Ahora sí me salió. Ahora te metiste en un problema. Mas tú, hombre, ¿quién eres? Pablo llueve sobre mojado. Mas tú, hombre, está diciendo: recuerda cuál es tu condición. Eres un simple ser humano. Y después le llueve sobre mojado. Le recuerda que ese hombre le dice: ¿quién eres tú? ¿Qué autoridad tienes? ¿De dónde viene la arrogancia de reclamarle a Dios por su voluntad? ¿De dónde viene la altivez para poder sentarse como un tú a tú con Dios y hacerle un reclamo? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? No es que las preguntas que se le están haciendo a Pablo no tengan respuesta. Claro que tienen respuesta. Pero lo primero que Pablo dice es: hombre, ¿quién eres tú para que te enfrentes, alterques con Dios? ¿Qué capacidad tienes? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué eres tú? No está respondiendo directamente, sino lo que Pablo está diciendo es: lo voy a llamar al orden un momentito. ¿Cómo usted se atreve a cuestionar al soberano del universo? A quien tiene todo el poder de hacer y deshacer conforme el puro afecto de su voluntad. Póngase en orden. Entienda, usted no tiene ninguna posibilidad de hacer ese tipo de preguntas, de enfrentarse a Dios de esa manera. Isaías 45, versos 9 y 10, hay un llamado del orden por parte del profeta. Y dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Está diciéndole al hombre: cuidado usted, hombre, está peleando con Dios. Entienda, usted es un tiesto de la tierra, puede pelear con los tiestos de la tierra, pero ay de usted si se enfrenta a su hacedor. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? O tu obra dirá: ¿no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué me engendraste?
O que dice a la madre, ¿por qué me diste a luz? Pensemos un momento en un cuestionamiento de esos. Imagínese un hijo que se vuelva a su padre y le dice, ¿por qué tú me engendraste? O una hija que le dice a su madre, ¿por qué tú me diste a luz? Cuestionándole. Pregunto, ¿no es irreverente? ¿No es rebeldía? ¿No es desobediencia acaso? ¿No es un enfrentamiento de los más viles y de los más bajos que se le puede hacer? Ahora con Dios. Preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué tú me culpas? ¿Por qué tú actúas de esa manera? Yo lo que quiero que entiendan es que la condición del hombre no alcanza para altercar con Dios. ¿Cuál es la condición del hombre? Nosotros somos finitos, ¿ve? Nosotros somos seres caídos de la gracia. Nosotros somos ignorantes como seres humanos. Y todavía más, somos insignificantes, ni siquiera para que Dios se tome la molestia de respondernos en un cuestionamiento de estos. Aquí es el Salmo capítulo 8 y verso 4. El mismo salmista dice, ¿quién es el hombre para que tenga de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre? Y Job responde, yo soy gusano. Delante de toda la magnificencia de Dios, Job no dice, ¿cuánto menos es el hombre? Sino como un gusano. Viendo las maravillas de la luna y viendo cómo brilla en la noche y viendo el sol y viendo las estrellas y viendo todo. Comparas al hombre, el hombre es nada. Dice la Biblia que el hombre es como una nubecilla que apareció y desapareció. Eso es el hombre. Y en esa condición se atreve a reclamarle a Dios por las decisiones que en su sola soberanía Él lo hace. Es perverso preguntarle a Dios, ¿por qué Dios a unos escogió para salvación y a otros no? Eso está reservado en su propio entendimiento. Y le digo algo, si Dios quisiera revelar por qué a unos eligió y a otros no, no lo entenderíamos. Porque sus razones y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. ¿Por qué te eligió a ti y no a tu hermano? ¿Por qué te eligió a ti y no a tu mamá? ¿Por qué te eligió a ti y no a tu compañero? ¿Por qué eligió a tu compañero y no te eligió a ti? ¿Sabes? Eso está en la soberanía de Dios, más allá de cualquier contemplación y entendimiento humano. Deuteronomio 29 dice, las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para que aprendamos de ellas. Hay preguntas que usted no tiene que hacerle a Dios. Sencillo. ¿Se acuerdan de otra pregunta que no tenemos que hacerle a Dios? Jesús, dinos, ¿cuándo será que tú vengas en tu reino? ¿Qué les dice Jesús? Hay cosas que ustedes no deben de saber. Eso lo puso el Padre en su sola potestad, Él sabrá cuándo. Pero lo que sí tienen que saber, les dijo Cristo en esa oportunidad, en el verso 8 del capítulo 1 del libro de Hechos, es que recibirán poder. Y cuando reciban poder, van a ser mis testigos. Toda Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Hay cosas que sí tenemos que saber. Nos vamos a preocupar por las que sí tenemos que saber, aquellas que están reveladas. ¿Ve? Es imprudente, ilegítimo cuestionar a Dios, es perverso. Porque ¿sabe qué es lo que está usted cuestionando directamente? La autoridad de Dios. Dios, ¿con qué autoridad usted escoge? ¿Usted sabe lo que dicen en contra de la autoridad de Dios? Simples pecadores
¿Queremos irnos en contra de la autoridad de Dios? ¿Qué le parece? Simples criaturas, ¿queremos irnos en contra del Creador? Simples mortales, en contra del inmortal y cuestionar su autoridad. Y Pablo a esta pregunta responde con una imagen muy clara, una imagen perfecta. Vea lo que dice el verso 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste? Este tema del alfarero, el barro y lo que resulta del barro, que son vasijas, ollas, vasos, se va a tratar más adelante. Es una imagen que para el pueblo judío es una imagen muy clara. La tienen muy bien metida en su ADN. Jeremías capítulo 18, lo invito a que vaya. Vamos a Jeremías capítulo 18. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Jeremías 18. Vamos a ver por qué ellos tenían tan claro cuando se habla de un alfarero y cuando se habla de un barro y unas vasijas que de ahí resultan. Capítulo 18, leo del verso 1 al verso 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, resalto, palabra de Jehová. No lo dijo Jeremías, lo dijo Jehová. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. ¿Ustedes han visto cómo se trabaja un alfarero? Pone un poco de masa sobre usualmente una superficie redonda, y para que lo pueda moldear, esa superficie tiene que girar. Y normalmente, entonces con el pie, en aquellos tiempos, hoy posiblemente con algunas maquinitas, se presiona para que aquello gire, aquella rueda, y entonces esa masa pueda comenzar a tomar forma. ¿Ok? Muy bien, estamos en la escena. Y dice, verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Paremos. La vasija de barro que él hacía, ¿él la echó a perder? Se echó a perder sola, ¿verdad que sí? Ahí dice, se echó. Ella misma se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra de Jehová: ¿no podré yo hacer con vosotros como el alfarero, oh casa de Israel? ¿No puedo yo acaso, dice el Señor, como ese alfarero, cuando se echa a perder, sencillamente botar todo el trabajo que había hecho y empezar de nuevo? ¿No puedo hacerlo yo? Le voy a contar el contexto. El pueblo judío está a punto de ser invadido por orden de Dios de pueblos extranjeros. Y cuando usted sigue leyendo, usted ve que Dios dice, levanto, quito mi mano de la protección que tengo para que vengan pueblos extranjeros y se los lleven. Y después viene el tema de Babilonia, y viene el tema de Daniel, y viene después toda esa historia que conocemos del cautiverio babilónico del pueblo judío. Así que ellos sabían que cuando el Señor les hablaba de un alfarero y de un barro, se sabían claramente de qué le estaban hablando. Y por eso le dice, regresando al verso 20 del capítulo 9, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Tiene la capacidad ese barro que está siendo formado de decirle al que lo está formando, ¿por qué me hiciste de esta manera? ¿Por qué me diste este uso? ¿Le parece lógico que el barro se vuelva de esa manera? Aquí está muy claro, hay vasos para diferentes fines. Segunda Timoteo 2, 20, 21 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Cuando el alfarero está formando, puede escoger
si forma un vaso que se va a utilizar en la mesa, o puede escoger si hace un utensilio para un uso completamente deshonroso. Y todos saben a lo que me refiero. El mismo alfarero, el mismo barro, pero la finalidad con que está haciendo ese utensilio es una finalidad de uso para honra o una finalidad de uso para deshonra. La soberanía de Dios es con propósito. Versos 22, 21, sigamos adelante, y 22. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Sube de tono Pablo y le recuerda a ese ser humano, a ese hombre, le dice que no tiene potestad el alfarero. Estamos hablando del Todopoderoso. No tiene poder, no tiene autoridad, dice el alfarero, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Es que acaso no tiene esa autoridad? Primero, lo ilegítimo, irreverente de preguntarle a Dios por qué me hace de una manera o de la otra. Pero lo segundo, ¿qué? ¿Acaso Dios no tiene la autoridad para hacerlo? ¿Acaso no tiene el derecho para hacerlo? Él es el alfarero, es su barro, Él tiene la potestad de hacer ese vaso como Él quiera. Él es el dueño. Él es el que creó. Y sigamos, verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Qué? ¿Qué de ti, hombre? ¿Cuál es tu problema? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué a ti? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes con Dios? Mire, Dios hace las cosas con propósito. Primero, Él quiere hacer notorio, ¿qué dice ahí? Su ira y su poder, ¿verdad que sí? Dios va a manifestar su ira y su poder. ¿Cómo lo hace? Hace vasos para eso. Para que todo el mundo conozca quién es Dios. Para que todos sepan quién es Dios. No sé si se acuerdan cuando David iba a enfrentarse a Goliat. Y David se para frente a Goliat. Le dice, tú vienes a mí con palos y demás. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, y te la adelanto. Él me dará tu cabeza para darla a comer a las aves. Y toda la tierra sabrá cuál es el Dios que habita en Israel. Y hermanos, así pasó. Toda la tierra sabe la historia, aquella en que Dios utilizó un simple vaso de misericordia para destruir un vaso de ira. Y fue notorio su poder, y fue notoria la ira de Dios. ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Les diría que lo fueran a buscar, pero no lo van a encontrar. Les diría que fueran a buscar algún descendiente, pero no lo van a encontrar. Porque Dios decidió eliminarlo de la faz de la tierra para que fuera notorio su poder y fuera notoria su ira. Esos fueron vasos creados por Dios para en ellos hacer depositar y derramar toda su ira y todo su poder. ¿Y cuál es el problema que hay con eso? Porque el hombre está preguntándole a Dios y Dios le está diciendo, así son las cosas. Pero también Dios, para hacer notar las riquezas de su gloria, también Él hace vasos de misericordia. También tiene amor. También muestra su gracia. Muestra su gloria. ¿Y con quiénes muestra? Pues con esos vasos de misericordia.
¿Para qué Dios eligió a los suyos? Para en ellos hacer mostrar su gracia, su misericordia, y ellos a su vez le den gloria a Él. Así funciona. ¿Comprende? ¿Cuál es el fin de los vasos de ira? Volvamos al verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, mostró con mucha paciencia? ¿Se da cuenta? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados. ¿Para qué están preparados esos vasos? Dígalo duro. Gracias. Tómalo en cuenta. Esos vasos están preparados para destrucción. Y el verbo está en voz media. Y si alguno no recuerda qué significa que un verbo esté en voz media, una palabra esté en voz media, voy a recordarle. En español nosotros tenemos los verbos en voz activa y pasiva, es decir, que la acción o se hace o se recibe. Comí, bueno, es una acción en donde yo recibí comida. Me golpeó, es una voz pasiva, yo estoy recibiendo la acción. Golpeé, es una voz activa, yo lo hice. Pero la voz media es aquellos que hacen y reciben las consecuencias de lo que hacen. Yo me mordí, ¿ok? Yo mordí, ¿y a quién? A mí mismo. Hice la acción y la recibí. Esos vasos, observe, esos vasos de ira están en voz media. Dice, vasos de ira preparados para destrucción. Esos vasos se prepararon a sí mismos. ¿Para qué? Para ser destruidos. ¿Por qué Dios inculpa? Porque esos vasos se prepararon ellos mismos para ser destruidos. ¿Por qué Dios inculpa? Porque ellos en su pecado no tomaron en cuenta a Dios. ¿Por qué pues inculpa? Porque ellos, en vez de dar gloria a Dios y agradecerle, cambiaron la gloria de Dios inmortal en gloria del hombre corruptible y de animales y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué Dios inculpa? Porque ellos mostraron no tener en cuenta a Dios, sino que se fueron tras sus deseos. Y así mismos se prepararon para destrucción. Y le voy a decir un poquito más. El hecho de que alguien se prepara para destrucción no significa que se prepara para ser aniquilado totalmente. No, aquí no se habla de aniquilación, ¿verdad que no? Destrucción se habla de ruina. Se habla de ser destruido. Pero no se habla de que ahí terminó la vida de ese vaso de ira. Todavía viene lo mejor. Pasará una eternidad en el infierno, siendo destruido continuamente. Pasará una eternidad en ruina. No es que se acabó, es que sencillamente quedó destruido. Inútil, para que lo pongamos en otro término. Los impíos se preparan a sí mismos. Un teólogo falleció, por cierto, en el año 2005, don Francisco La Cueva, respecto a este tema decía: todo lo que es de salvación proviene de la iniciativa de Dios, de la libre iniciativa de Dios. Y todo lo que lleva a condenación proviene de la sola culpabilidad del hombre. ¿Será cierto? Le voy a recordar lo que dice Juan 3, 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran buenas o eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se da cuenta? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los vasos de ira que van a ver
el poder de Dios en contra de ellos, se prepararon a sí mismos para su propia destrucción. Y así anda el ser humano, destruyéndose continuamente, preparándose para una eternidad en el infierno, en completa ruina. Esa es la realidad. Pero hay vasos, muy importante, hay vasos de misericordia. Quiero ponerle la otra parte para que la vea también. Verso 23 dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Ahora hay otro conjunto de recipientes que Dios tiene determinados para en ellos no vertir su ira y su poder para destrucción, sino para depositar las riquezas de su gloria y su misericordia. Estos vasos, dice claramente, son vasos de misericordia que Él preparó de antemano. ¿Se da cuenta? Aquí estos vasos de misericordia no se pueden preparar a sí mismos, solitos, no pueden, como si lo hacen los vasos de ira. Aquí Él los prepara. Desde que los está formando y los está haciendo, Dios dice: este lo voy a reservar porque este va a ser un receptáculo para que reciba toda mi misericordia, mi gracia. Él los prepara. Son vasos preparados para gloria. Ese es el fin. Es una voz activa de Dios. Es Dios preparándolos. ¿Y cómo los prepara? Vamos a ver Efesios capítulo 2 y versos del 1 al 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, eso es un don de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué diferencia? Es más, hay algo que no hemos visto, pero usted se da cuenta que con respecto a los vasos de ira, Dios dice que los soportó con mucha paciencia. En realidad, la palabra original que está en el griego no es paciencia, y no puede ser paciencia. La palabra que está en el original, en el griego, es longanimidad. ¿Recuerdan la diferencia? Paciencia, la capacidad de soportar las situaciones, las circunstancias que nos rodean. Pero la longanimidad es capacidad de soportar a las personas. Eso es longanimidad. Y Dios tuvo mucha longanimidad. Dios tuvo que soportar que existieran vasos de ira. ¿Por qué no los destruye de una vez? Por algo muy sencillo, sino como hace notorio su poder y su ira. Tiene que soportarlos, tienen que estar entre nosotros, si es que nosotros somos de los vasos de misericordia. Tienen que estar, porque así podemos ver cómo Dios actúa con su poder, por ejemplo. Y lo soporta con paciencia, con longanimidad. Yo no sé si usted se acuerda que en el capítulo 2 y en el verso 4 de Romanos dice que precisamente la paciencia y la longanimidad de Dios nos guían al arrepentimiento. ¿Qué espera Dios? Dios tiene longanimidad para guiar a las personas a que se arrepientan. Tal como nos decía antes en Timoteo, si usted se limpia como vaso de toda inmundicia y viene a Cristo, entonces va a ser útil en la obra del reino. Pero resulta que esos vasos de misericordia, esos vasos de ira, aunque la longanimidad de Dios está ahí llamándolos al arrepentimiento, no quieren venir. Se mantienen allá. No quieren, no se acercan. Entonces ellos mismos se están preparando para destrucción. Al contrario,
los vasos de misericordia, Dios no los tiene que soportar. Al contrario, son su gozo. ¿Ve? A Dios le agrada estar en la comunión con los suyos, ¿no es cierto? A Dios le encanta que los suyos le pidan. Hasta ahora no habéis pedido nada. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. A Dios le encanta tener vasos de misericordia. Que todos vean. Es más, Ezequiel, en el capítulo 1 y en el verso 11, nos dice claramente que en todo lugar, porque desde donde el sol nace y hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, dice el Señor, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, yo le voy a decir algo, cualquiera podría tener la impresión de que a Dios le agrada que los vasos de ira sean destruidos, que a Dios le encanta que los malos vayan al infierno. Perdón, pero si fuese así, no les tendría longanimidad, no lo soportaría. Si fuera así, ¿por qué Él entonces viene y dice en Jeremías, en el mismo Ezequiel capítulo 33 verso 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino? Dios no gana nada, ni un poquitito así, con que todos se vayan al infierno. Más bien dice, volveos de vuestros malos caminos, porque si no moriréis. ¿Se da cuenta cómo está ahí la longanimidad de Dios? Llamando al arrepentimiento, diciéndoles, vengan. Resulta que no vienen. Así que entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué acaso no tiene Dios potestad sobre los vasos para preparar algunos para su misericordia y los demás que sean destruidos? Dios maneja su soberanía con propósitos, con grandes propósitos. Veamos Romanos en el capítulo 8 y el verso 30, dice: y a los que predestinó, a los que Él eligió, a los que les dio un destino, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta quiénes están preparados para gloria? Los que Él predestinó. Amado hermano, no discutamos más con Dios. Primero, no tenemos ninguna posición para poder estar delante de Él discutiendo. Pero lo mejor de todo es que Dios tiene sus propósitos. Aquí voy a aclarar un punto que, aunque quizás vaya a quedarle usted por ahí revoloteando, Dios no predestina para que alguien se pierda, no. Algunos andan hablando de que Dios tiene doble predestinación. A uno lo destina para la gloria y a otro lo destina para el infierno. No, no lo hace así. Es muy claro que los que van para el infierno se prepararon a sí mismos, se destinaron a sí mismos. Dios lo que hace es quitarse del camino, Él no actúa en ellos. Y los que están preparados para gloria, Dios sí actúa en ellos. A eso sí lo determinó el Señor, lo destinó el Señor. Y además, déjeme decirle algo. Todos los que están destinados por Dios para ser un vaso de misericordia, primero tuvieron que pasar por un proceso de nuevo nacimiento para dejar de ser vasos de ira. Porque todos a una nos desviamos, todos a una nos destituimos de la gloria de Dios, todos a una somos vasos de ira por nuestra propia iniciativa. Así que Dios tuvo misericordia, tuvo gracia de salvarnos, de llamarnos y de ubicarnos para rompernos como el vaso que se había echado a perder y poder volver a ser un vaso nuevo para que seamos depósitos de su gracia. Y voy a terminar el verso 24. Dice, estos vasos de misericordia en los que se quiere concentrar el hermano Pablo, dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir,
Dios dice, los vasos de misericordia, eficazmente yo los llamo. No solo los elegí incondicionalmente, sino que tengo un llamado eficaz. A eso se ha llamado Dios. Y dice, los cuales somos nosotros. O sea, Pablo se identifica como un vaso de misericordia y también identifica a aquellos que van a leer esa carta. Y después nos expresa que en Dios no hay acepción de personas. Él ha llamado tanto de los judíos como de los gentiles. Y por eso dice, en todo lugar se levanta incienso agradable a mí, dice Dios. Porque en todo lugar, en todo confín de la tierra, allá ha llegado el Señor a buscar sus vasos de misericordia. Y estos elevan una adoración y una alabanza a Dios agradable a Él. Amén. Termino diciendo lo siguiente. La Biblia nos dice que si escuchamos la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento, porque su longanimidad está ahí, no endurezcamos nuestros corazones. Dice, atendamos al llamado que Dios nos hace. Sí, hermana. Amén. Dios está llamando. La voz de Él sale por toda la tierra y está llamando a los suyos. Si en esta mañana usted se ha dado cuenta que todavía está en condición de vaso de ira, preparado para destrucción, yo quiero recordarle algo. No está en la obligación de mantenerse en ese estado. La gracia de Dios está abierta para que todo aquel que crea en Cristo Jesús y ponga su fe y su mirada en Él, se arrepienta de su pecado y ponga al Señor como su Señor, dice, ese sea salvo. Hoy la voz es para que te pases y seas formado nuevamente como un vaso de misericordia, viniendo a los brazos de un Padre amoroso, cuya voz sigue estando allí, aunque te advierto que vendrá un tiempo en donde ya no estará más. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y terminamos con una oración? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, en esta mañana te agradecemos porque nos has traído tu palabra y hoy nos has mostrado que quiénes somos nosotros para cuestionar tu autoridad. Ni siquiera contamos, Señor. Nuestros días sobre la tierra son un abrir y cerrar de ojos. Son como esas olas que podía ver en estos días en el mar, que de pronto a lo lejos aparecen como una pequeña raya blanca, pero 2 segundos después ya no está ahí. Señor, gracias, porque nos has seleccionado para ser vasos de misericordia. No hemos endurecido nuestro corazón, sino que hemos atendido a tu voz cuando nos llamaste. Pusimos nuestra fe en Cristo. Destruimos nuestra forma de vivir. Y todas las cosas, Señor, están siendo nuevas en nosotros. A ti la gloria por eso. A ti el honor y la bendición por eso. Pero Dios, te pido que si en esta mañana hay personas aquí que todavía no han caído en cuenta y su corazón sigue entenebrecido y su entendimiento, te quiero pedir que le toques, que le incomodes y no le permitas salir de este lugar ni vivir los próximos minutos, sino pensando solo en la hermosa gracia que pueda tener cuando su fe sea puesta en Cristo Jesús. Permite, Señor, que esa luz que ha venido a nosotros, lejos de escondernos y rechazarla, caminemos hacia ella con paso firme. Te lo pedimos. Trae arrepentimiento. Trae primero, Señor, culpa por el pecado y luego arrepentimiento y finalmente la fe en Cristo. Para que hoy haya fiesta en los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Señor, te pido además que los que estamos acá tengamos la sensibilidad para poder acompañar a aquellos cuya decisión esté comenzando en este momento o en los próximos días. Y que no nos permitas en ningún momento que se nos suba a la cabeza, porque en el momento en que lo hagamos, Señor, podría ser una muestra de que todavía no hemos entendido que estamos en ti.
podría ser una muestra de que nuestro corazón todavía no ha sido cambiado. Y eso, Señor, no lo queremos en nuestra vida. Padre, bendícenos como congregación, que sigamos viviendo conforme a todo principio bíblico, y que así traigamos alegría al corazón y bendición a cada uno de nuestros actos, porque cada uno tiene su consecuencia. Amado hermano, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, en el nombre